Muy buenos días, hermanos. Es para nosotros una alegría muy grande podernos dirigirnos a ustedes para saludarlos, invitarlos muy cordialmente a participar de este servicio este día domingo. Agradecemos al Señor por su cuidado, por su protección y sobre todo por su fidelidad en estos tiempos tan difíciles. Estoy seguro de que ustedes también han sido bendecidos igual que nosotros. Comenzaremos este servicio con la lectura de la palabra de Dios, la cual va a ser realizada por mi esposa. Buenos días, hermanos. Igualmente estoy muy contenta de poder dirigirme en esta mañana a ustedes. Vamos a leer Marcos, el capítulo 1, los versículos 21 al 27. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen?». Bien, hermanos, después de la lectura bíblica, vamos a tener unas palabras de oración para comenzar con el servicio. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad en que podemos dirigirnos a tu congregación de Salamanca, Señor, y agradecerte por tu fidelidad y por toda tu ayuda en este tiempo, Señor. Rogamos de que esta mañana tu palabra pueda ser expuesta, Señor, y no solamente sea un tiempo de edificación y crecimiento para tus hijos, sino que también sea un día de salvación. Muchas gracias, pues, Padre, te damos y encomendamos este servicio de principio a fin a ti. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén. Bien, hermanos, nuevamente los invitamos a participar de este servicio, en el cual vamos a comenzar con un tiempo de alabanzas, con los anuncios acostumbrados, y finalmente tenemos la presentación de la palabra de Dios por parte del siervo que hoy ha designado esta mañana. Hermanos, les deseamos un muy buen día y que tengan una muy bonita semana de la mano del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias. Escudriñemos nuestros caminos.
the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Nothing good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Buenos días, hermanos. Qué bueno que podemos encontrarnos una vez más a través de este medio para estudiar juntos una porción de la palabra del Señor. La semana pasada dijimos que la primera cosa que Marcos hace al presentarnos su evangelio es resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nos presenta varios argumentos. La segunda cosa que Marcos va a hacer es resaltar la autoridad del Señor Jesucristo. Y al menos en estos primeros versículos lo expresa en dos aspectos. Uno es en la enseñanza. El Señor utiliza las Escrituras no como los escribas, sino más bien como quien tiene autoridad. Y eso el pueblo lo entiende. Ese tema lo dejaremos para un poco más adelante. La segunda vez que utiliza el término de la autoridad del Señor Jesús tiene que ver más bien con los espíritus inmundos, de los cuales vamos a tratar en esta ocasión.
Antes quisiera que guiemos nuestro rostro y tengamos un momento de oración. Amado Señor, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder meditar en tu palabra e imploramos que el Espíritu Santo tenga todo dominio, oh Dios, y que utilice tu palabra para que hagas tu voluntad. Y especialmente te rogamos, oh Dios, por nuestros amigos, para que tu palabra llegue a sus corazones, a su entendimiento y puedan ver que tú estás ofreciéndoles la gracia de la salvación. Rogamos tus bendiciones, oh Dios, y que podamos tener noticias de que algunos de ellos, si no muchos, pues vienen al conocimiento del Señor Jesucristo por la exposición de esta mañana. Te rogamos, Padre Celestial, tus bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. En Marcos capítulo 1, el versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Note entonces que la gente estaba admirada de que el Señor Jesús tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, la expresión inmundo o la palabra inmundo recorre todo lo que podríamos llamar la gama de las actividades de Satanás, desde la inmoralidad hasta los espíritus religiosos, como vamos a verlo en esta ocasión, espíritus engañosos y mentirosos. En la época de nuestro Señor Jesucristo va a haber mucho movimiento de espíritus inmundos. Y la Biblia por lo menos registra en 3 ocasiones la abundancia de acción satánica a través de lo inmundo. Lo hace en la época de Moisés, lo hace también en la época de Elías y lo hace en la época de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que una profecía respecto al Señor Jesús es que Él iba a venir en un tiempo cuando el pueblo estaba sumido en tinieblas y Él, la luz, iba a hacerse presente. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues hay un dominio muy fuerte del asunto demoníaco sobre todo el imperio y sobre toda la sociedad. Entonces, es importante también que podamos ver que justamente el primer milagro que Marcos nos deja ver en su escrito es precisamente atacando al espíritu inmundo. Y por eso es que es sumamente importante que podamos ver la autoridad que el Señor Jesucristo tenía sobre los espíritus inmundos. Entonces, el primer milagro del Señor Jesús en este evangelio es callando o echando fuera al espíritu inmundo. Hoy día, aunque en el libro de San Marcos se utiliza por lo menos unas 16 veces esta expresión con relación a la actividad demoníaca en ese entonces, pero hoy día vamos a ver a lo menos 3 casos que se presentan aquí, que son 3 milagros que el Señor Jesucristo hace con relación a este asunto. En primer lugar, el hombre de la sinagoga, de quien vamos a estar tratando dentro de unos momentos. El segundo lugar es del hombre del sepulcro, un hombre en Gadara. Y en tercer lugar, una niña griega, una niña que podríamos decir a su corta edad, pues no pensaríamos que hay mucha influencia satánica sobre ella, pero la Biblia lo describe aquí. Así que son los 3 casos que vamos a mirar
rápidamente. En primer lugar, vamos entonces a considerar el caso del hombre de la sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Pues una sinagoga era como un templo de una iglesia local. Diríamos que el caso se suscita en Capernaum, donde todavía hay algunos restos arqueológicos de la sinagoga donde se realizó esta situación. Y se puede ver en estos restos arqueológicos que se trataba pues de una construcción bastante formidable. Una sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían cada semana, todos los sábados, para desarrollar sus actividades religiosas y culturales. Entre ellas, pues, leer las escrituras y escuchar algunas explicaciones de la palabra de Dios entre los judíos. Entonces, aquí, en este ambiente que podríamos llamarle un ambiente religioso, no se trata de un club, no es una discoteca o de algún otro lugar donde pulula el licor, la música mundana y la vida de placer. Estamos hablando más bien de un centro religioso, por así llamarle. Ahí había un hombre con espíritu inmundo. Ahora, no se nos dice mucho respecto a este hombre, simplemente que tenía un espíritu inmundo. Pero sin embargo, pues hay que considerar que todos los sábados se reunían en este lugar para estudiar las escrituras. Ahora, es muy probable que de repente él era un simple asistente, como también es muy probable que de repente tenía alguna cierta influencia en la agrupación que se reunía en esa sinagoga. Porque habían sinagogas en muchas ciudades donde muchas veces había muy poca concurrencia porque la cantidad de judíos era poco o donde había mucha concurrencia. Aquí en este caso, pues lo encontramos y yo pienso, me atrevo a considerar que se trataba de alguno de los que de repente cada cierto tiempo leía las escrituras y las explicaba, pero a su manera, porque de esa manera ellos podían manipular las escrituras. Es decir, Satanás podía manipular las escrituras. Ahora, digo esto porque en la palabra del Señor vamos a encontrar que entre las advertencias del Señor Jesucristo, de repente la primera advertencia del Señor Jesucristo para la futura iglesia es precisamente esa. Vamos a San Mateo capítulo 7 y el versículo 15, donde se nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, tiene un aspecto bastante bueno, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Manipulan las escrituras porque está hablando de los falsos profetas. La utilizan no como Dios quiere utilizarla, sino más bien como Satanás quiere pervertirla. La segunda porción que podríamos utilizar respecto a esto ya tiene que ver más bien con lo que Pablo nos va a decir y la preocupación que él tenía cuando ocurra la partida de Pablo, es decir, cuando salga ya de esta tierra y vaya a la presencia del Señor. En el libro de Hechos, el capítulo 20, los versículos 29 y 30, se nos va a decir lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra vez, está hablando de lobos rapaces, maestros que estarán disfrazados de pastores, de maestros, de buena gente y todo lo demás. Sin embargo, son lobos rapaces para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras,
engañarlos, manipular las escrituras para de esa manera estorbar la obra de Dios en el corazón de ellos. Ahora, no solamente era una preocupación del Señor Jesús, no solamente era la preocupación del apóstol Pablo, también la encontramos en los escritos del apóstol Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 1 va a decir: pero había también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Note entonces lo que encontramos aquí en los escritos de las declaraciones del Señor Jesús, los escritos del apóstol Pablo y los escritos del apóstol Pedro. Una preocupación por los falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia e iban a manipular las escrituras. Desde luego, ese espíritu no viene de Dios. Desde luego, es un espíritu inmundo. Ahora, lo que estaba pasando en la sinagoga precisamente era eso. El Señor Jesucristo echó fuera al espíritu inmundo. Esto admiró mucho a la gente y mostró entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los espíritus inmundos. Los falsos maestros no solo representan gran amenaza contra la salud y la unidad de la iglesia, sino que también son una evidencia de la presencia de lo inmundo dentro de las congregaciones. Por su tendencia a torcer las escrituras, su tendencia al amor al dinero, su tendencia al pecado carnal, su tendencia a la arrogancia, su tendencia a la hipocresía y a la teología aberrante. Por lo tanto, el primer cuadro que encontramos aquí, diríamos que no se suscita en la misma manera como fue en aquel entonces en la actualidad, pero todavía la fuerza demoníaca, el ataque demoníaco no ha dejado de ser. El segundo caso que encontramos en esta ocasión, o que mencioné en esta ocasión, es el caso de el hombre endemoniado gadareno, en la ciudad de Gadara. Ese hombre estaba, dice, en una condición muy triste, deplorable. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo lo considera como un hombre y lo trata así como un hombre. A pesar de su situación, Jesús lo vio como un ser humano, creado a la imagen de Dios. Desde luego, el pecado y la vida que había llevado ese hombre lo había destruido. Sin embargo, hay una esperanza para este hombre. Cristo se encuentra con él y es lo que decimos para ti, mi querido amigo. No sabemos tu vida en el pasado. No sabemos cuánto daño habrás hecho a otras personas o cuánto daño te has hecho a ti mismo, pero hay una esperanza para ti y es Cristo en tu vida. Ahora, si leemos algunos versículos y podemos mencionar algunas cosas que esos versículos mencionan. Por ejemplo, del versículo 3 hasta el 5, del capítulo 5 de San Marcos, vamos a parafrasear lo siguiente. Dice que tenía su morada entre los sepulcros, es decir, vivía en un cementerio. Y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. En otras palabras, tenía una fuerza sobrenatural. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Note la situación de este hombre, terrible. Dice que fue atado con grillos y cadenas, pero también dice que este hombre rompía las cadenas y destrozaba los grillos. Y nadie era tan fuerte como él para dominarlo. Así era
la situación de ese hombre. Y dice que de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Ahora, diríamos, bueno, gracias al Señor que ya no vemos esos cuadros en la actualidad. A un momento, porque tal vez no los vemos como se nos describe aquí en esta porción, pero te digo que el poder demoníaco, la acción demoníaca no ha dejado de destruir al hombre tal como lo encontramos aquí en esta porción de la palabra del Señor. El caso de este hombre era desesperante porque estaba poseído por un espíritu inmundo. Pero a la vez también podríamos decir que si hacemos algunas comparaciones de lo que la Biblia declara con la humanidad en la actualidad, podríamos encontrar que hay muchas similitudes. Por ejemplo, el endemoniado era atado con grillos y cadenas. Ahora, podríamos decir cuántas cadenas y cuántos grillos se han inventado el hombre para no hacer daño a otros, como en el caso del hombre de nuestra historia, o hacerse daño a sí mismo. Por mencionar algunas de estas cadenas o algunos de estos grillos, podríamos mencionar, por ejemplo, los gobiernos humanos, las leyes humanas, las cárceles, las religiones, la educación, la filosofía de la vida, pero son como las cadenas que este hombre rompía y destruía, y él mismo para hacerse daño. En otras palabras, diríamos que jamás hemos vivido una situación de tanta educación como en este tiempo. Sin embargo, tampoco se ha escuchado o se ha visto generaciones que han sido tan perjuros de sus propias leyes para hacerse daño a sí mismo. Jamás ha habido tantos abortos como en este tiempo. Jamás ha habido tantas enfermedades venéreas como en este tiempo. Jamás han habido cárceles tan atiborradas por hombres de mal vivir como en este tiempo. Jamás el hombre ha reclamado tanta libertad para hacerse daño a sí mismo como sucedió con el hombre de nuestra historia. Dice que salía por los sepulcros dando gritos e hiriéndose con piedras. El hombre entonces de nuestra historia podría ser un cuadro exacto de lo que sucede con nuestra sociedad en la actualidad. Qué bueno que podemos decir que a pesar de la situación tan terrible en que se encontraba ese hombre, se encontró con Cristo. Y Cristo lo curó. Cristo, con su autoridad sobre el demonio, echó fuera los demonios y lo curó. Posteriormente, cuando la gente supo lo que había sucedido, vinieron a ver esta situación y encontraron, dice, al hombre sentado, vestido y en su estado cabal. Así es, cuando Cristo viene a nuestra vida, hace en nosotros una nueva vida, produce en nosotros una nueva forma de pensar. Como Pablo diría, he aquí todo es hecho nuevo. La tercera figura que encontramos en cuanto a ese asunto es respecto a la niña griega que era atormentada. 12 añitos. Y podríamos decir, pero ¿cómo sucedió esto de que la niña de pronto es invadida por espíritus inmundos? Ahora, igual como hemos hecho algunas comparaciones en el caso anterior, podríamos decir lo mismo con respecto a los niños. Padres de familia, tengan mucho cuidado con lo que se les enseña a sus niños, ya sea a través de la televisión o ya sea en el colegio. Hay que tener mucho cuidado y estar siempre conversando con ellos,
porque el hombre o el demonio quiere pervertir al hombre, quiere destruir al ser humano que fue hecho a la imagen de Dios. Gracias a Dios que la mamá de esta niña estaba tan preocupada y cuando escuchó de la cercanía del Señor Jesucristo corrió a su encuentro para decirle que por favor cure a su hija de esta situación. Y el Señor Jesucristo a distancia, pero la curó. Y cuando la mamá vino obedeciendo al mandato del Señor Jesucristo, es decir, creyendo a lo que Jesucristo le estaba diciendo, vino a su casa y encontró a su niña en su situación cabal, tranquila, con el demonio fuera de él. Tengamos mucho cuidado, como vuelvo a repetir, mis queridos padres de familia, respecto a las cosas que sus hijos están aprendiendo en este tiempo. Es bastante peligrosa la educación que, si usted no la vigila, pues entonces puede tener algunas tristezas más adelante, porque el poder demoníaco de aquel entonces sigue tan vivo y tan fuerte como la actualidad. Recuerde que el príncipe de este mundo es el diablo. Recuerde que quien está llevando adelante la corriente de este mundo es el diablo. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos atentos como creyentes respecto a este asunto y estemos orando por nuestra sociedad. Porque si al niño se le pervierte desde muy temprano, pues entonces imagínense el mundo que tendremos dentro de 20 o 25 años. No importa lo que algunos pensadores le llamen, todavía es corrupción. No es simplemente modernidad, entre comillas, es perversión. Por lo tanto, a modo de conclusión, diríamos que el hombre religioso de nuestra historia, un hombre que vivía o se desempeñaba de repente de una manera normal dentro de una sinagoga, el hombre de los sepulcros en Gadara, un hombre que no tenía prácticamente esperanza ninguna, nadie le daba ninguna esperanza. Aparentemente este hombre parecía un loco, una persona que no tenía ninguna relación con nadie, todo el mundo le tenía miedo, pero cuando el Señor Jesucristo se hizo presente en sus vidas, pues entonces la cosa cambió totalmente. Esta niña de 12 años, pequeña, que el demonio ya se había introducido en su vida y que desde luego ya la estaba atormentando, pues gracias al Señor que el Señor Jesucristo también se hizo presente en su vida. Mi querido amigo, no importa la edad que tengas, no importa la situación que estés viviendo, todavía el Señor Jesucristo quiere cambiar tu vida. El Señor Jesucristo quiere salvarte. Mi querido padre de familia, trae a los pies del Señor Jesucristo a tus niños para que Cristo desde pequeño los cuide, los ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Que Cristo forme en ellos los futuros predicadores de la palabra de Dios, pero que desde ahora ellos crezcan en las cosas del Señor, porque el diablo está furioso y quiere manipular la vida de la niñez en el mundo entero. No solamente aquí en Perú, es en el mundo entero. Y para terminar, quisiera que leamos un versículo. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 4. Lo que está diciendo aquí estos versículos es lo que acabamos de ver en estas historias. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra del Señor dice que habiendo oído la palabra del Evangelio y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Tú eres un templo del Espíritu Santo
una vez que hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal. Por eso Juan dice aquí, mayor es el que está en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que el Espíritu que está en el mundo. Es decir, los demonios o el diablo. Te animo a recibir a Cristo como tu Salvador personal y dejar que Él haga de ti una nueva criatura, te dé una nueva vida y una esperanza eterna. Recíbele como tu Salvador personal. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque tú eres nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, por todo lo bueno que eres para con nosotros. Y te suplicamos que podamos serte útiles en gran manera. Gracias, Dios de la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una linda semana, que sean de bendición a otras personas. Soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llenan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Buenos días, Iglesia. Buenos días, amigos que nos están acompañando el día de hoy a través de la transmisión de este culto en línea. Estamos muy contentos de, a través de esta plataforma, poder llegar a cada uno de ustedes. Es nuestra oración, nuestro anhelo que el ministerio de la Iglesia a través de esta transmisión sea de edificación para su vida y que Dios esté hablando a cada uno de los que nos están escuchando y viendo en esta mañana. Muy bien, ha llegado el momento de recordarles nuestras actividades semanales, nuestros programas semanales, que son los ministerios de la Iglesia que en este tiempo están funcionando de forma remota a través de diferentes plataformas y queremos invitar a cada uno de ustedes a participar de nuestras actividades. Los días martes a las 7 de la noche
nos reunimos para tener un tiempo de oración. Así que quiero invitarles a poder conectarse con nosotros a través de la aplicación Zoom y poder participar de este tiempo de oración donde oramos unos con otros, oramos unos por otros y también intercedemos en oración por diferentes motivos de oración. Por supuesto, la reunión está centrada en la oración, así que es un bonito tiempo también de tener comunión y queremos invitarlos a participar todos los martes a las 7 de la noche. Los días miércoles se realiza la primera reunión de damas de la semana. Es una reunión de damas que se realiza a través de la línea telefónica. Para muchos no es una sorpresa que a veces las redes de internet fallan por diferentes circunstancias. Bueno, o quizás algunos no podemos acceder a un equipo, a una computadora que tenga las características para poder tener una reunión en línea. Bueno, lo que las damas han optado por hacer en este tiempo es desarrollar también una reunión a través de la línea telefónica, así que los días miércoles es la primera reunión de damas de la semana a través de la línea telefónica. Si alguna de las damas que me está escuchando le interesa participar en esta reunión, bueno, póngase en contacto con nosotros para poder compartirle la forma en la que usted podría participar. Los días viernes se realiza la segunda reunión de damas. Esa sí reunión es completamente a través de la aplicación Zoom. Así que, queridas damas, les invitamos, las animamos a participar de esta reunión los días viernes a las 5 de la tarde. Los días sábados es un día especial para los grupos de adolescentes y jóvenes de la iglesia. El Ministerio de Jóvenes de la Iglesia tiene 3 grupos que se reúnen los días sábados a las 5:30. Se reúne el grupo de adolescentes de 12 a 17 años. A las 7:30 de la noche está iniciando el grupo de jóvenes menores desde los 18 a los 24 años. Y a las 8 de la noche se está iniciando la reunión para jóvenes adultos de 25 años en adelante. Así que, queridos jóvenes, adolescentes, les animamos, los invitamos a participar de nuestras reuniones semanales. Quiero hacer una mención especial para el grupo de padres de adolescentes. Desde hace un mes hemos empezado a trabajar de forma cercana a los padres de los adolescentes de la iglesia. Están agrupados a través del WhatsApp y a través de este grupo podemos compartir información de los temas que vamos tratando y cómo podemos seguir animando a los adolescentes en su vida espiritual. Así que estamos muy contentos por eso y doy gracias a todos los padres que se han sumado a través de este grupo de WhatsApp. Finalmente, quiero recordarle que de lunes a viernes a través de nuestro canal en YouTube se comparte un devocional desde las 8 de la mañana y es un tema especial durante este mes, es el tema del evangelismo. Los devocionales están siguiendo el tema del evangelismo y son devocionales que no solamente nos sirven a nosotros para conocer acerca del evangelio y cómo compartirlo, sino también son una buena herramienta para compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares que aún no conocen el evangelio. A través de estos devocionales se está compartiendo, se está haciendo invitaciones para poner nuestra fe en Jesús como Salvador personal. Así que queremos invitarle a que de forma especial no solamente se edifique a través de los devocionales, sino que los pueda compartir. Esperamos que el Señor esté obrando salvación. De hecho, hemos tenido noticias de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y es nuestra oración que el Señor siga usando todo este ministerio de los devocionales para que su nombre sea exaltado a través de decisiones de fe. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengamos una buena semana en el Señor con su cuidado y su protección. Muchas gracias.
hasta el día final. Nos unirá